Bueno, aparte de, y es muy interesante el comportamiento en términos analíticos, para mí como antropólogo no es lo mismo el Bergoglio que Francisco, ¿no? Eh, Bergoglio estaba peleado con Kirchner, con Cristina Fernández, eh, pero el Papa Francisco cambia el argumento. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene otra estrategia. Entonces, lo que debemos entender, y recuerdo algunos colegas de Argentina que querían seguir entendiendo a Francisco pensando que era Bergoglio, y no es lo mismo ser papa que ser obispo. En definitiva, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana a esos niveles es una estructura burocrática en que todos dicen que la idea del superior es la mejor idea para poder seguir ascendiendo en la estructura burocrática. Pero una vez que usted llegó a la cumbre, al aparato burocrático, el que genera las ideas, partimos de esta monarquía esta monarquía absoluta de base teocrática, o sea, no es una monarquía constitucional. Entonces, ahí el que realmente vamos a conocer qué es lo que tenía, cuál era el proyecto de Bergoglio. Pero el proyecto de Bergoglio era el del Papa, no el de Bergoglio obispo. Entonces, no es lo mismo lo uno que lo otro. Entonces, el error de algunos colegas, lo digo con todo cariño, porque evidentemente ellos eran los que estaban al lado, estaban ahí cerca, lo tenían cruzando la Avenida de Mayo, ¿no es cierto? Era pensar que Bergoglio era, Francisco era Bergoglio, y sí, claro, era el mismo, pero ahora estaba en otra posición estructural y opera y actúa de acuerdo a esa posición estructural. Esa es clave para entender cómo trabajamos los antropólogos, ¿no es cierto? Ahora hay una situación que me parece muy interesante, o varias situaciones que me parecen muy interesantes. En un momento dado, algunos analistas hicieron énfasis en el papel de los líderes transpentecostales en los procesos políticos, y en algunos casos hubo una tendencia a pensar que eran todos los evangélicos, que eran todos de teología de la prosperidad, lo que todo el mundo seguía, etcétera, y creo que esto hay que manejarlo con cuidado. Entiendo que el caso de Brasil es muy interesante, pero pensar que los Everaldo o Edir Macedo de la Yur, etcétera, son los que expresan toda la dinámica del mundo evangélico y la tendencia principal, como dicen algunos periodistas y algunos antropólogos que dicen lo que dicen los periodistas, lo cual me parece que es, o sociólogos, me parece que es muy peligroso. No podemos perder de vista las últimas novedades, ¿no es cierto? Y es que aparece una diputada, Flor de Lis, creo que es de una mega iglesia, que está acusada de haber asesinado a su marido con algunos de sus hijos entre adoptivos y biológicos. El sobrino de Dir Macedo en la cárcel o enjuiciado por corrupción, por andar traficando con los aparatos, ahora con la pandemia, con cuestiones de salud, etcétera. Entonces, de la misma manera que se utilizó el escándalo para desprestigiar políticamente al liderazgo del PT en Brasil, que no podemos perder de vista
que para entender el Partido Trabalhista brasileiro, el PT, no hay que perder de vista que se origina de alguna manera a partir de la teología de la liberación, ¿no? Con sus contradicciones, el movimiento de los sin tierra, que se siente excluido, también está vinculado con la teología de la liberación en Brasil, etcétera, que tiene un papel muy importante. Y otros parten entonces de otras propuestas teológicas, etcétera. Entonces, de la misma manera que la Iglesia Católica a nivel global perdió prestigio por las denuncias, por no haber sabido controlar todo el problema de los abusos sexuales, patrimoniales y todo tipo de abusos por parte del aparato clerical, se utilizaron los elementos de acusar de corruptos a los otros como un elemento de perderle prestigio, eficacia simbólica, etcétera. A su vez, este argumento terminan comiéndose entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, el candidato, el sobrino de Edir Macedo, Marcelo, perdió las elecciones en Río de Janeiro, estando acusado de corrupción, etcétera, y que parece más que cierto, ¿no? Entonces, en las elecciones que hubo en Bolivia, apareció un candidato coreano que en la elección que ganó, en definitiva, está claro que la OEA falsificó, manipuló los resultados electorales en Bolivia, que planteó el golpe de Estado. Los grupos católicos y evangélicos conservadores respaldaron a Áñez, que era católica, que entró con la Biblia en la mano, pero no porque fuera luterana reivindicando la libre consulta de la Biblia, sino porque reivindicaba lo católico colonial, como el mestizo el mestizo ladino de Chiapas, que no quería ir a escuchar a la catedral de San Cristóbal porque iban a hablar en lenguas indígenas. De alguna manera no ve a Bolivia como un país multicultural, multirreligioso, pluricultural, en que la huipala es también la bandera de Bolivia, parte de la tradicional, en que va a tener que coexistir con los católicos de teología india, que mezclan elementos de la cultura quechua, aymara, de las distintas culturas indígenas. También son católicos como ella, pero ella no quiere aceptar desde su perspectiva racista esas otras formas de catolicismo. Hubo un sector de los evangélicos que antes apoyaban a Evo Morales, pero por todo un conjunto de estrategias le quitaron votos y apoyaron a un coreano, ¿no? A un pastor coreano que había nacido en Corea, pero que llegó a Bolivia a los 11 años, que era candidato. Pero luego en la segunda elección, después del desastre de la gestión de la católica Áñez y su integrismo racista, etcétera, el pastor no sacó más del 1% de los votos y ese 10%, más o menos, 8% que le había quitado, volvió con el movimiento al socialismo, ya no con Evo Morales de candidato, sino con Luis Arce, que por otro lado él dice que no es creyente, que es marxista, pero el vicepresidente Choquehuanca evidentemente participa de este contexto del catolicismo aymara, de estas formas que combinan elementos de las tradiciones cosmoteístas con las tradiciones monoteístas en la construcción de una propuesta católica, pero una propuesta religiosa étnica en que pueden articular elementos de las denominaciones protestantes como un sector de los metodistas y otros, con el catolicismo, estas formas de catolicismo de las culturas, o sea, las lecturas del catolicismo desde las culturas originarias, ¿no es cierto? Entonces,
debemos entender que la cuestión político-religiosa ahora en Ecuador, que acaba de haber un proceso electoral que me parece que es muy interesante, de alguna manera para entender a Correa, hay que entender que Correa es un graduado en economía en la Universidad de Lovaina en Bélgica, que era el centro de teología de la liberación, de producir, generar cuadros de teología de la liberación. Y cuál es uno de sus oponentes es Guillermo Lasso, que es un miembro supernumerario del Opus Dei, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, Guillermo Lasso está parte de una perspectiva de la teología de la prosperidad católica versus las perspectivas vinculadas quizá más a teología de la liberación, etc. Y también está Pérez, que es Chaco Pérez, que es un líder indígena de Ecuarunari que plantea la reivindicación de lo étnico, pero no de tanto de lo religioso, sino de los derechos de la nacionalidad quichua. Y ahí entonces debemos entender que lo político se mezcla con lo religioso y con las tradiciones étnicas que tenemos en América Latina. Esto no es homogéneo, por eso yo rescato los planteos de Darcy Ribeiro en las Américas y la civilización, que trata de construir estas tipologías, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, ahora en Perú está saliendo, llega con una propuesta otro laico del Opus Dei, ¿no es cierto? Rafael López Aliaga, ¿no? Que quiere imponer el modo de vida en el proceso electoral que va a haber en abril, quiere imponer el modo de vida, la lectura Opus Dei de la doctrina social de la Iglesia, que no todos muchos católicos no van a coincidir, por supuesto, con esto, pero creo que se está dejando de lado, justamente cuando hablábamos de Margaret Mead, de las culturas prefigurativas, configurativas y transfigurativas. El papel y la dinámica de los jóvenes que tienen otras dinámicas subculturales específicas y habrá que ver qué sucede, pero no podemos perder de vista que, como decía Marcel Mauss, es un hecho social total, pero también los seres humanos somos seres humanos totales que tenemos formas, de posiciones de clase, de subculturas, de estatus, carácter nacional, pero hoy en día también los jóvenes tienen dinámicas que traspasan las fronteras de los países, y los jóvenes impidieron en Perú el golpe de Vizcarra el año pasado con sus movilizaciones. En Chile son los que han cuestionado el neoliberalismo, y en Ecuador el candidato del correísmo que ganó la elección pero va a la segunda vuelta, tenemos que ver si no traspasa esto las solidaridades juveniles, y también hay un voto joven que en muchos casos no está vinculado a aparatos religiosos, que tienen un sistema de valores que no necesariamente lo identifican con las denominaciones. Esto entonces nos plantea nuevas preguntas, de tal forma que en definitiva, por eso es que nosotros planteamos que lo que tenemos son campos políticos religiosos, y no esa es la realidad que opera constantemente en esta situación. Y en el caso de Ecuador, el candidato ultraconservador, antiderechos, pro vida, etcétera, el señor Gerson Almeida, no sacó más del 1.7% del electorado. O sea, fue... Entonces, estos que dicen que los transpentecostales o la IURF y estos movimientos
ultras, en un momento dado pudieron tener un flujo respaldado por la ola Trump, pero en definitiva la ola Trump se cayó por los jóvenes, por las minorías excluidas, los grupos sociales marginados, los obreros que quedaban fuera de estos esquemas, campesinos, etcétera, y entonces ahora debemos entender que hay una situación interconectada, pero pero cada país, cada pueblo, cada contexto es una realidad específica que hay que analizar. Por eso reivindicamos el concepto de sistemas religiosos.